Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y antes de nada, disculpadme porque he estado 4 o 5 días con la gripe y eso ha hecho pues que se retrasara todo un poco. Primero, los días que estuve con la gripe pues que fueron perdidos totalmente, y luego los días siguientes para recuperar todo el trabajo perdido que no pude hacer. Pero nada, vamos ya al grano y vamos a empezar este capítulo. Muy bien, hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a imaginarnos una línea, vamos a decir, infinita, llena de puntos. Y imaginemos, por ejemplo, que en este punto asociamos un valor, por ejemplo, el valor del campo en el punto 0, aquí, por ejemplo, el valor de campo en el punto 1, punto 2, etcétera, y aquí en el punto -1, -2, etcétera. Es decir, sería algo así como cuando definimos una función, pero en vez de definir una función en todos los puntos del eje X, pues solo la definimos en ciertos puntos del eje X. Sería como una discretización. Por lo tanto, a efectos prácticos, esto es un campo escalar porque es un número, y es discreto porque en realidad no está definido en todos los puntos, sino solo en algunos de ellos. Muy bien, fijaos ahora que he sustituido el dibujito anterior por este nuevo dibujo en el que en vez de que haya infinitos valores de phi, pues solo va a haber n. Ojo, no es que haya cambiado de criterio, sino que simplemente vamos a imaginar que tenemos un número finito de puntos donde estamos mirando y luego cuando ya hayamos hecho todos los cálculos diremos, vale, pues ahora ese número de puntos n será infinito. ¿Vale? Será mucho más fácil porque así no tendremos que estar poniendo puntos suspensivos todo el rato. Muy bien, entonces ahora podemos definir la acción, que básicamente pues será una función S, que más adelante será un funcional, que va a depender, digamos, de todos los puntos del campo phi. Déjame ponerlo en verde. ¿Vale? O sea, básicamente introduciremos todos estos valores aquí dentro y nos dará un número. Y la pinta que tendrá pues será la de siempre. M al cuadrado partido 2, que es, digamos, la forma con la que he estado definiendo la acción últimamente. Y aquí pues tendremos, bueno, pues por ejemplo, pues un término, por ejemplo, phi1 al cuadrado, donde aquí habrá un coeficiente que podemos llamar, por ejemplo, pues A1, 1, porque estamos hablando del campo 1 dos veces. Por ejemplo, si tuviéramos el término phi1, phi2, pues entonces aquí podríamos poner A1, 2, o si tuviéramos el término phi2 por phi1, pues aquí tendríamos el coeficiente A, perdón, 2, 1, etcétera. Y así con todos los pares de puntos phi y phi j, ¿vale? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una suposición y vamos a imaginarnos que si el punto 3 y el punto 5 están relacionados de alguna manera, pues vamos a imaginar que están relacionados en las dos direcciones por igual. Es decir, que si el señor phi3 habla de alguna manera con el señor phi5, pues va a ser exactamente lo mismo que hablarse del 5 al 3. El hecho de que esto sea exactamente lo mismo va a querer decir que la matriz A va a ser simétrica. En este momento esto suena pues simplemente a una imposición arbitraria, pero ya veréis que más adelante esto va a tener mucho sentido si es que queremos respetar las propiedades que tiene el espacio-tiempo de Minkowski, ¿vale? De momento simplemente lo cogemos como una suposición que no se sabe de dónde viene, ¿vale? Muy bien. Claro, si es así, entonces podemos reescribir esta acción como m al cuadrado partido 2 y podemos interpretar que phi va a ser un vector columna, en el que las componentes de este vector pues van a ser simplemente los valores del campo phi en cada uno de estos puntitos. Eso significa que tiene sentido hablar de phi traspuesto
que simplemente es la traspuesta de esta matriz columna que se convierte en fila. Y entonces, en este contexto, podemos reescribir la acción como el vector phi traspuesto, que representa esto de aquí, multiplicado por la matriz, una cierta matriz A, y multiplicado por el vector phi columna. ¿Vale? Muy bien. Entonces sabemos que si la matriz A es simétrica, significa que se puede diagonalizar, y eso a efectos prácticos significa que se puede descomponer la matriz A en el producto de una matriz M ortogonal, una matriz diagonal, con valores reales en la diagonal, y multiplicado por la traspuesta de esta matriz M. Recordad que M era una matriz que relacionaba, digamos, el cambio de base entre dos bases, ¿no? La base canónica, que es la que se supone que partimos. Todo esto ya lo vimos en el capítulo 2, por si no os acordáis. Bueno, pues esta expresión está calculada en la base canónica y siempre podemos calcular otra base, que es lo que llamamos base propia, en el que encontramos unos vectores propios con los que podemos hacer esta descomposición. Si os acordáis, en el capítulo 2, allá por el minuto 34-13, más o menos, os puse unas ecuaciones del estilo x igual a u menos v partido raíz de 2 y igual a u más v entre raíz de 2. Y os dije que la relación entre x e y u y v es mediante la multiplicación de m. ¿Vale? O sea, ya digo, esto lo dijimos en el capítulo 2, que básicamente lo que significa es que cambiar de base de canónica a base propia, o en general cambiar de base, se puede interpretar como un cambio de variable en el que pasamos de las variables x y a las variables u, v o al revés. Y esto se hacía mediante la matriz M. Entonces, en nuestro caso, x e y sería, pues, si queréis podemos poner phi 1, phi 2 por un momento, aunque va a ser de phi 1 hasta phi n, como m por, y en vez de u y v, pues podemos llamarle, por ejemplo, psi 1 y psi 2, por ejemplo. Es decir, esta sería la traducción al lenguaje de este capítulo de lo que ya hicimos en el capítulo 2. O si queréis, en notación compacta, pues que esto será phi igual a m psi. O sea, que a efectos prácticos, diagonalizar una matriz supone hacer un cambio de variable y expresar los vectores en la base canónica en función de otros vectores que estarán en la base propia. Phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 hasta phi n representan las componentes del vector en la base canónica, y psi 1, psi 2 hasta psi n representan el mismo vector, pero expresado en la base propia. ¿Vale? Bueno, todo lo que hablamos en el capítulo 2, vamos. Muy bien, y ahora vamos a recuperar lo que hicimos en el capítulo 3. Y recordad que en el capítulo 3, ya en los primeros 10 minutos, hablamos que cuando teníamos una integral doble, de lo que sea, digamos, y que cuando hacíamos un cambio de variable, en este caso era x igual a r coseno igual a r seno, pues que para expresar esta integral en las nuevas variables, lo que teníamos que hacer era, bueno, pues cambiar los diferenciales de x y de y a, en este caso, de teta de r, y teníamos que, aparte de sustituir lo que sea que hubiera aquí a las nuevas variables, teníamos que introducir el determinante del jacobiano, donde decíamos que era pues parcial de xy entre parcial de r teta. ¿Vale? Esto es y hacer el determinante y en valor absoluto. Por lo tanto, esto sería lo que llamamos eso, el determinante del jacobiano. Y esto es importante porque nos permitirá cambiar, digamos, de unas variables a otras a la hora de hacer integrales. Entonces, como nosotros tenemos ahora un cambio de variable,
tenemos esto de aquí, tenemos que decir, bueno, ¿cuál sería el jacobiano de esta transformación? Permitidme que lo haga para el caso n igual a 2 un momentito para que veáis lo que quiero decir. Aquí tendríamos φ1 y φ2, que sería, digamos, esta parte de la ecuación, y aquí tendríamos m11, m12, m21 y m22. Y aquí tendríamos psi1, psi2. Por lo que φ1 pues va a ser m11 psi1 más m12 psi2 y algo similar para la fila de abajo. Entonces, si nos interesa el jacobiano, que en este caso fijaos que la x y la y hacen referencia a la base canónica, por lo tanto hace referencia a φ1 y φ2, y luego las nuevas variables rφ, que en nuestro caso son psi1 y psi2, pues vamos a ver qué pinta tiene esto. Recordad que esto era una matriz y que aquí poníamos la derivada del primer señor con respecto del primer señor, y aquí la derivada del primer señor pero del segundo nuevo señor, para entendernos. Y aquí el señor 2 viejo con respecto del señor 1 nuevo, el señor 2 viejo y el señor 2 nuevo. Vale, entonces fijaos que la derivada de φ1 con respecto de psi1 es esto de aquí, o sea, m11. La derivada de φ1 con respecto de psi2 es m12, y ya podéis ver pues que esto va a ser pues m21 y m22. O sea, m. Esto lo he demostrado trivialmente para el caso de 2 dimensiones, pero ya os podéis imaginar que aunque tuviéramos n valores o n dimensiones, pues esto iba a salir igualmente la matriz M. O sea que el jacobiano de φ1 hasta φn, y aquí psi1 hasta psi-n, esto va a ser m. Y que por lo tanto, si hacemos el determinante de esto, va a ser el determinante de m, y hemos visto que el determinante de m en esta descomposición pues es igual a 1. Por lo tanto, la repercusión que tiene esto, tal como vimos en el capítulo 3, es que si tenemos la integral de φ1, de φ2 hasta de φn, de lo que sea, esto va a ser igual a la integral de φ1, de φ2 hasta llegar a d φn, y aquí, bueno, sigo aquí, tendríamos que poner el determinante jacobiano, que va a ser 1, o sea, esto de aquí. Y luego, pues aquí pues pondríamos pues este señor en las nuevas variables. O sea que esto tiene una importancia tremenda, porque el hecho de definir este cambio de variable utilizando la matriz M y teniendo en cuenta que esta matriz tiene determinante 1, hace que el cambio de variable pues sea trivial. Muy bien, pues vamos ahora a phi traspuesta a phi. Y vamos a decir, vale, vamos a recordar lo que era phi, que es igual a m psi, ¿vale? Esto es lo que he anotado por ahí y había borrado. Entonces vamos a decir, bueno, pues vamos a sustituir phi por las nuevas variables, o sea, m psi, todo esto está dentro de la traspuesta, a de momento se queda igual, y tenemos la phi, que va a ser pues m por psi. Entonces vamos a calcular la traspuesta. Recordad que la traspuesta de un par de matrices pues se puede demostrar que es invertir el orden de estas dos señoras y hacer la traspuesta de cada una de ellas.
Muy bien. Por lo tanto, en este caso, pues va a ser phi traspuesto por m traspuesto a, fantástico, luego m y luego psi. Vale, ¿y esto a qué es igual? Bueno, vamos a ver. Tendremos m traspuesto, luego la a la podemos descomponer de esta manera. La a es m de m traspuesto, copiamos la m que hay aquí. Y esto es la identidad y esto también es la identidad. Recordad que una matriz ortogonal cumple que m por su traspuesta es la identidad. O sea que esto queda D directamente. O sea, psi traspuesta, matriz D, psi. Pero esta matriz D es diagonal. Por tanto, esto en realidad es psi 1 hasta psi n. Y luego tenemos pues lambda 1, etcétera, 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 hasta lambda n, psi 1 hasta psi n. Y esto es igual a, pues fijaos, lambda 1 psi 1 al cuadrado más lambda 2 psi 2 al cuadrado, etcétera, hasta llegar a lambda n psi n al cuadrado. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, pues que esto significa que la acción S de phi, que es igual a m al cuadrado partido 2, cuando lo expresamos en las nuevas variables, pues va a ser esto de aquí. Phi 1 psi 1 al cuadrado más puntos suspensivos psi n al cuadrado. Fantástico. Entonces, si ahora contemplamos la integral que hemos contemplado en los últimos capítulos, que es la integral entre menos infinito e infinito de d phi 1 puntos suspensivos hasta llegar a la integral de phi n desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos s phi, donde s phi se refiere a todo esto, pues esto va a ser exactamente igual que las n integrales estas, pero ahora en vez de d phi o d phi 2 o d phi 3, ahora va a ser de psi 1, puntos suspensivos, hasta llegar a d psi n. Aquí pondremos el determinante jacobiano que hemos visto que era 1, esto es lo que hemos calculado hace un momentito, y aquí arriba tendremos pues e elevado a menos la acción, pero expresada en las nuevas variables psi. Pero resulta que es esto de aquí. Por lo tanto, déjame copiarlo ya directamente. Esto va a ser m cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 al cuadrado más puntos suspensivos phi n psi n, perdón, lambda n, no sé qué estoy diciendo ya, perdón. Y esto tiene la grandísima ventaja que se puede poner como producto de integrales, y bueno, pongo unas cuantas para que veáis lo que quiero decir. Esto tendremos la integral de con respecto de psi 1 y podemos poner solo el factor que toca aquí, que es menos m cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 al cuadrado, he puesto solo el primer término, y luego multiplicado por la integral en el que ahora es la componente 2, y aquí ponemos el segundo término que aparecería por aquí, que es menos m cuadrado partido 2 lambda 2 psi 2 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta llegar
al último término, que es el n. Y estas integrales las sabemos hacer. Si os acordáis del capítulo 3, habíamos dicho que la integral desde menos infinito hasta infinito de diferencial x de e elevado a menos a x al cuadrado, esto era igual a raíz de pi partido a, que esto era la fórmula 3.1, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto, ¿qué tendremos? Bueno, pues que aquí tendremos raíz de pi y aquí, a salvo el signo menos, todo lo demás que hay aquí le hemos llamado a, por tanto la a en este caso sería esto, por lo tanto m al cuadrado partido 2 lambda 1. Pero si hacemos la misma historia con esta otra, pues va a ser otra vez pi m al cuadrado partido 2 lambda 2, etcétera, etcétera, hasta llegar al último. Perfecto. ¿Y esto cuántas veces? Pues esto son n veces, ¿no? Digamos, todo, o sea, hay n términos, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser raíz de pi. De hecho, el 2 lo puedo pasar aquí arriba. Esto va a ser 2 pi raíz, y aquí tendremos m, ¿vale? Todo esto elevado a n. Muy bien. Y luego además tendremos, pues eso, 1 partido lambda 1 por lambda 2 por puntos suspensivos lambda n, que sería el producto de todas estas cosas, pero cada uno de ellos digamos, tiene una raíz, por tanto hay que hacer la raíz de eso, ¿vale? Porque fijaos que esto es raíz de lambda 1, raíz de lambda 2, raíz de lambda 3, o sea, raíz de lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta llegar hasta n. Y esto precisamente es, o sea, esto de aquí es el determinante de D. Pero además de ser del determinante de D, también es el determinante de A. A ver, ¿cómo se puede ver esto? Pues esto se puede ver muy fácil, porque recordemos que D, fórmula 2.4, D es M transpuesta a M. Por tanto, si hacemos el determinante de D, esto como es, hay una norma que dice que el determinante de un producto es producto de determinantes, por tanto esto será el determinante de M transpuesta por el determinante de A por el determinante de M. El determinante de M es 1, como hemos visto, y hay otra regla que dice que el determinante de la transpuesta de una matriz es exactamente igual que el determinante de ella sin transponer. Por lo tanto, llegamos al determinante de M, que es 1. Por lo tanto, vemos que el determinante de D es exactamente lo mismo que el determinante de A. O sea, que hemos conseguido calcular esta integral de n términos, que lo vamos a poner de forma compacta como la integral de D caligráfica phi, ¿vale? Donde esto de aquí representa todas estas integrales de forma compacta. Bueno, pues esta integral de aquí hemos visto que va a dar pues raíz de 2pi dividido entre m, todo esto elevado a n, dividido entre el determinante de A. Bueno, pues antes de acabar este capítulo, dejadme deciros las cosas divertidas que van a pasar a partir de ahora. Claro, antes, cuando solo teníamos un punto, pues solo había un campo en un punto y se acabó. Y entonces, pues solo podíamos calcular cosas como el valor esperado
del campo o el valor esperado del campo al cuadrado, etcétera, ¿no? Claro, aquí como estamos con una teoría libre, es decir, que no hay términos phi4 ni cosas de estas, pues entonces tenemos que ser cautos y poner aquí este 0 como diciendo que estamos calculando valores esperados en la teoría libre. Pero en este caso, cuando tenemos un montón de puntos, claro, nosotros podemos decir, bueno, podemos pensar en el punto, por ejemplo, 3 y en el punto 7, y claro, ahí tendremos lo que vale el campo en el punto 3 y lo que vale el campo en el punto 7, y podemos plantearnos cuál es el valor esperado del producto de phi3 con phi7, ¿no? Por ejemplo, y le pongo el 0 para que quede claro que no estoy hablando aún de interacción, que estamos en una teoría libre. Claro, ¿cómo se calcula esto? O incluso podemos hacer valores esperados de el 13, el 20, el 2 y el 48, por ejemplo, ¿no? Vale, pues esto es lo que vamos a tratar en el capítulo siguiente, y por eso es interesante que antes de que llegue ese capítulo, pues que le des alguna vuelta para ver cómo plantearíais estos valores esperados sin introducir J. De momento no introduzco J, sino simplemente a ver cómo se calcula, y luego ya veréis que con la introducción de J pues va a ser también muy útil. Pero eso ya vendrá más adelante. Y antes de despedirme, recordaros que en la descripción podéis ver, digamos, un link en el que os lleva al formulario de Krull, en donde están todas las fórmulas que estamos viendo, y además podéis ver los ejercicios resueltos de compañeros vuestros y compañeras también, que por cierto se ha añadido ya por fin una mujer a hacer ejercicios, ya era hora, que somos todos hombres aquí científicos, y me alegra muchísimo que también se añadan al carro pues mujeres científicas, que hacen mucha falta. Bueno, pues eso, en el formulario de Krull no solo podéis ver las fórmulas, sino también los ejercicios resueltos por compañeros vuestros, ¿vale? Y a ver si os animáis también a hacerlo vosotros. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.